¿Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? De Guillermo Maldonado. Capítulo 1. La revelación de un Dios sobrenatural. Cuando observamos lo que a diario acontece en el mundo, podemos darnos cuenta que todas las profecías bíblicas están cumpliéndose al pie de la letra. Los terremotos suceden con mayor frecuencia, el número de huracanes, tifones, tsunamis aumentan cada año. La maldad se extiende en la sociedad, la rebelión crece cada día, las guerras y rumores de guerra se acrecientan. El hambre es mayor en muchos países, la crisis financiera sacude el mundo entero, el engaño, la mentira, la inseguridad y el miedo aumentan. La gente busca desesperadamente la respuesta de estos problemas sin hallarla. Ni el sistema, ni los gobiernos, ni los líderes de las naciones, tampoco el sistema religioso ofrecen soluciones válidas. Lamentablemente, la religión le ha presentado al mundo un Dios histórico, un anciano de días, que está sentado en su trono esperando que el mundo falle para castigarlo. Un Dios falto de experiencia sobrenatural y sin relación alguna con el hombre. Felizmente, este Dios intelectual no es el Dios real y vivo de la Escritura. El propósito fundamental de este libro es darle las respuestas que usted necesita para llevarlo a vivir una vida de victoria, de paz y de gozo, aún en medio de este mundo que a diario parece sumergirse más en las tinieblas. Aquí se encontrará con un Dios todopoderoso y sobrenatural, un Dios que obra milagros tal como los hacían en la antigüedad, un Dios que odia el pecado del mundo pero ama al pecador. El Dios que aparece en este libro es aquel que manifestó su infinito amor enviando a su unigénito Hijo Jesucristo a la tierra, como señal de que nos sigue amando. El Dios del que le hablo es el mismo que hizo sanidades, milagros, señales y maravillas en el Antiguo Testamento. El mismo que siguió haciéndolos a través de la iglesia primitiva en el tiempo de los apóstoles. Ese mismo Dios hoy en día sigue haciendo milagros a través de su iglesia y en la iglesia formándonos para que hemos creído en Él, a quienes nos ha dado el poder sobrenatural para vivir una vida de victoria. Sin el ingrediente del poder sobrenatural es imposible vencer las dificultades en enfermedades, circunstancias que se levantan en nuestra contra. Hambre por lo sobrenatural. Allá afuera hay una generación que está llena de interrogantes sin contestar. Ellos están sedientos y hambrientos de Dios. Su hambre no ha sido saciada porque la religión no les ofrece respuestas válidas. Ellos anhelan tener una relación real con el Dios vivo y quieren ser usados para poder Él manifestar su poder sobrenatural sobre la tierra. Siendo honestos con nosotros mismos, debemos admitir que el mundo busca respuestas a estas preguntas. Si Dios sigue siendo Dios, haciendo milagros hoy en día, ¿qué desata la vida de milagros en nosotros? ¿Puede considerarse el cristiano algo relevante cuando opera sin manifestar milagros? ¿Qué hace que la vida cristiana sea más que una religión o una filosofía? ¿Necesitamos los milagros bíblicos en este tiempo? ¿Qué hace creíble a un creyente? ¿Qué pruebas podemos ofrecerle a la gente de que Cristo vive y no es solo el líder de otra religión más? ¿Pueden los rituales, normas o reglas cambiar a la gente? ¿A través de quién Dios hace milagros? ¿Puede cualquier persona recibir un milagro? Todas estas preguntas serán contestadas a medida que lea este libro. Conocerá un Dios sobrenatural y todopoderoso que aún hace milagros. Comprenderá la obra completa de Jesús en la cruz y cómo allí proveyó para que cada necesidad nuestra fuese cumplida. Descubrirá que la única fuente sobrenatural es la cruz. Aprenderá a vivir en una vida de fe en medio de un mundo difícil y lleno de inseguridades. Entenderá cómo caminar bajo la unción y cómo hacer la transición de la unción a la gloria de Dios. Sabrá también cómo recibir un milagro y cómo ser usado por Dios para hacer milagros y bendecir a otros. En suma,
usted aprenderá a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Mientras lee este libro, usted recibirá sanidad y experimentará milagros creativos. Si le hace falta un órgano en su cuerpo, el Señor lo creerá de la misma manera, como aparece en los testimonios de otras personas. Además, recibirá milagros financieros y liberación de su mente y emociones. Dios también le impartirá revelación, activación y transformación para que al final usted sea un hombre escogido por Dios y un instrumento que Él use para manifestar su poder donde quiera que vaya. Así podrá testificar de Jesús, orar por los enfermos, echar fuera demonios y ser usado en milagros. Igualmente, cumplirá la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo, hacer discípulos y tomar dominio sobre la faz de la tierra. Atrévase. Venga conmigo a este viaje. En cada capítulo usted tendrá una experiencia sobrenatural que lo cambiará y transformará para siempre. Pero sobre todas las cosas, usted conocerá al Dios sobrenatural, poderoso e inmutable para quien todo es posible. Cuando contemplamos la grandeza de la creación de Dios, nuestra imaginación finita no alcanza a comprender su gran poder y amor. El hombre ha intentado conocer a su creador usando su intelecto, pero es imposible, porque a él solo se le puede conocer por revelación. Dios nunca ha querido ser un misterio para su pueblo. En realidad, su voluntad siempre ha sido que lo conozcamos íntimamente y que experimentemos sus atributos, fortalezas y virtudes, para darse a conocer como un Dios sobrenatural y todopoderoso. Nos envió al Espíritu Santo. No hay otro modo que podamos conocerlo. Dios no puede ser definido, pues ninguna persona tiene la habilidad mental para describir lo infinito y eterno. Sin embargo, este capítulo trataré de dar una descripción simple y sencilla que le ayude a entenderlo en términos humanos. ¿Quién es Dios? Dios es un ser espiritual, sobrenatural, eterno e inmutable, que tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Él vive en la dimensión de la eternidad o ámbito espiritual y se manifiesta de forma visible en una dimensión natural. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Dios solo puede ser conocido por revelación, pero ¿qué es revelación? En griego, la palabra revelación es apocalupto, que significa remover, quitar el velo, quitar una cobertura para exponer a la vista lo que antes estaba escondido, mostrar algo secreto. Esta expresión se usa particularmente entender el ámbito espiritual. Revelación. Revelación es el conocimiento de Dios descubierto a nuestro espíritu, que se recibe por medio de ver, oír y percibir espiritualmente. Esto es lo que el lenguaje místico se llama percepción espiritual. Revelación es saber algo de repente sin haberlo estudiado o aprendido en los sentidos naturales. Este conocimiento solo es dado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro no recibió revelación en el que Jesús era el Mesías, porque el Padre se lo reveló por medio del Espíritu Santo. Mateo 16:17, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibir la revelación de Dios es ver como Él ve, oír como Él oye y percibir lo que Él percibe. Revelación es saber cosas que de otro modo usted no sabría. Es ver los hechos antes que sucedan y percibir las cosas sin haberlas aprendido. Es la mente de Dios descubierta o develada al ser humano para que el hombre pueda ejercer dominio sobre el tiempo, espacio y materia. En la cultura occidental, la formación intelectual ha relegado a un segundo plano la revelación divina, de manera que estamos entrenados para rechazar todo aquello que no tenga sentido lógico o no pueda ser explicado de acuerdo al conocimiento humano. El ser humano critica todo aquello que puede producir o entender. Cuando no hay revelación divina progresiva, las personas se vuelven al conocimiento mental, natural y formal, el cual solo sirve para desacreditar la fe.
El conocimiento natural tiene en su lugar en la sociedad, pero es un pobre sustituto para el conocimiento. ¿Quién es la fuente del conocimiento revelado? La fuente de nuestra revelación es el Espíritu Santo. Él es el único canal de acceso a la sabiduría o conocimiento revelado de Dios. Él oye en el cielo y repite lo que oye a los hombres en la tierra. Fuera del Espíritu Santo no se puede conocer a Dios. Por eso vemos a muchos teólogos saben que existe un ser superior, pero no lo conocen. Manejan una información mental adquirida a través de estudios intelectuales que surge de la investigación, el razonamiento y los procesos mentales. ¿Cómo lidió el apóstol Pablo con el conocimiento natural? Primera de Corintios 2, 6, 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La filosofía es una ciencia que se basa en el amor a la sabiduría captada del entorno natural. Por eso, cuando Pablo habla de sabiduría de este mundo, tiene en su mente la prominente filosofía griega, ya que había vivido 2 años en Grecia. Sin embargo, mientras se condujo con apego a dicha sabiduría, fracasó en la predicación del Evangelio, a tal grado que después de 2 años en Atenas, no había plantado una sola iglesia. Con esta experiencia en su haber, cuando regresó a la iglesia de Corinto, fue enfático al decirle: no vengo a ustedes con palabras humanas de sabiduría, sino con el poder de Dios. Pablo, entonces, entendió que la sabiduría y la filosofía humana eran incapaces de producir el poder sobrenatural requerido para predicar el Evangelio o para manifestar el poder de Dios. La sabiduría de Dios. Colosenses 1, 25, 27. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Por qué buscar la revelación de este mundo cuando todos los tesoros de la sabiduría están profundamente contenidos en Cristo? La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo es para compartir sus secretos a través de la cruz. Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los sentidos naturales no pueden recibir esta sabiduría o conocimiento revelado de Dios. Aún la especulación intelectualista está excluida. Sin embargo, los misterios ya han sido revelados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 10, 11. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta es una verdad inmutable. La mente humana no siempre conoce todo lo que hay en el hombre. Esto solo lo puede ser conocido por el Espíritu del hombre. Asimismo, la única fuente que puede revelar a Dios es el Espíritu de Dios, administrador de la gracia de Jesús en la tierra. Es sorprendente ver cristianos usando la filosofía, psicología y psiquiatría para encontrar soluciones a sus problemas. Muchas de esas fuentes tienen la real intención de ayudar a la gente, pero carecen del poder para cambiar al ser humano y transformarlo. Por lo tanto, no tiene valor alguno usar términos bíblicos aplicando métodos mundanos.
La verdad de la Biblia solo se puede expresar apropiadamente usando el lenguaje de la Biblia. 4 verdades que solo se pueden conocer por revelación: la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, el origen de la vida. No hay medios científicos, psiquiátricos, psicológicos, naturales o filosóficos que descubran esas verdades. Si no aceptamos el concepto de revelación divina, nunca vamos a entender completamente estas verdades y permaneceremos viviendo en confusión y mentira. Los científicos y estudios solo usan los procesos mentales y la recolección sistemática de información que ingresa por los sentidos naturales. Dentro de un ambiente tan limitado, no tiene más remedio que negar a Dios, porque el conocimiento que manejan no lo admite. Es más, ni siquiera saben de dónde procede el conocimiento. Creen que la materia se creó sola. El conocimiento sensorial es su única fuente de sabiduría, pero esta fuente no puede explicar el origen de la creación, ni el principio de la materia, ni ofrece respuestas válidas a los grandes porqué de la humanidad. Los científicos han desarrollado diferencias teóricas sobre el origen de la vida y la naturaleza de Dios. Ellos han escrito enormes y cuantiosos volúmenes al respecto, pero todos giran alrededor de la misma fuente, llena de restricciones, que es abastecida por los sentidos, el razonamiento y las limitaciones de un ser que no conoce a su creador. La educación formal ha contribuido a destruir la fe de millones de jóvenes que fueron reclutados y entrenados para reconocer y aceptar solo aquello que pueden ver, oír, sentir, descifrar y explicar con sus sentidos físicos e intelecto. La única manera de conocer a Dios y relacionarnos con su ámbito sobrenatural e invisible es la fe. Muchos teólogos y filósofos especulan acerca de la naturaleza de Dios. Intentan entenderlo usando sus análisis lógicos, pero fracasan. Platón quiso analizar a Dios y terminó deduciendo que no existía. Aristóteles también concluyó que Dios no era real. Muchos otros científicos y teólogos han razonado lo mismo porque no han entendido que a Dios solo se le puede conocer por fe y por revelación. ¿Quién inicia la revelación del Dios al ser humano? Siempre es Dios quien escoge revelársenos y Él es el único que ha provisto la forma de hacerlo. Por tanto, tenemos que depender solo de Él. Si Dios no quisiera revelarse a sí mismo, nosotros nunca lo conoceríamos. Dios no se puede revelar a quienes no desean conocerlo y quieren tener una relación con Él. Por eso Jesús escondió los misterios del reino a los religiosos de su tiempo y dijo, Mateo 7:6, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Jesús hablaba en parábolas, precisamente para mantener ocultos los misterios de aquellos que no querían conocer verdaderamente a Dios o que solo ansiaban conocimiento para discutir, no para vivirlo. La revelación viene de acuerdo con el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. Hoy en día hay un sinnúmero de creyentes, líderes, hombres de Dios que no saben lo que Él está diciendo y haciendo en sus vidas personales, en el cuerpo de Cristo o el mundo, porque no tienen revelación. Dios dijo en estos tiempos que el conocimiento aumentaría. Ver Daniel 12:3-4, porque su voluntad es llenar la tierra de su gloria. Números 14:21. Estamos viviendo en tiempos finales, donde la manifestación de su gloria será vista en todo lugar. El conocimiento revelado está ligado a la venida de Cristo. Su fe más fuerte en el área que usted tenga conocimiento revelado de Dios. De la misma forma, su fe será débil donde tenga menos revelación. Donde no hay conocimiento o revelación de Dios, el enemigo levanta una fortaleza. ¿Cuáles son los dos ámbitos que existen? El natural
y el sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es el ámbito o dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, espacio y la materia. Ahí se accede a través de los sentidos. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. El ámbito espiritual permanece invisible y eterno que se ubica fuera del tiempo. Este ejerce dominio sobre la esfera natural al ámbito espiritual que solo la fe puede acceder. Segundo de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Durante un servicio sobrenatural en nuestra iglesia ocurren milagros, sanidades, salvaciones y transformaciones. También ocurren manifestaciones del Espíritu Santo, incluyendo señales, maravillas, cancelación repentina de deudas, milagros financieros, liberación de demonios y mucho más. Ahora, conozcamos al Dios invisible, eterno y omnipotente en el área de su poder sobrenatural. Veamos lo que ocurre en un servicio de sanidad y milagros en nuestra iglesia para que muchos de los enfermos que asisten, esta es su última oportunidad. La ciencia ha llegado a su límite y no pueden darle solución a sus problemas. Vienen con el deseo de experimentar el poder sobrenatural de Dios. Ese día, mientras oraba en casa, Dios me había hablado en forma muy específica, que iba a sanar a personas ciegas. Así que cuando el Señor me lo ordenó, las llamé al altar. Entre el grupo que Dios sanó estaba una señora que nació ciega de su ojo izquierdo. Los médicos habían diagnosticado que su mal era incurable y le dijeron que debía resignarse a ver solo con el ojo derecho, que incluso una operación de láser no podría devolverle la visión. Cuando oré y declaré la palabra de Dios, ella comenzó a sentir un calor intenso por dentro. El Espíritu Santo trajo a su memoria el versículo que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Mateo 11:12. Así que se apoderó de su sanidad, la deseó con todas las fuerzas, le creyó a Dios y arrebató su sanidad. Grande fue su sorpresa cuando le pedí a la congregación que en un acto de fe hiciera lo que antes no podían hacer. Entonces ella empezó a enfocar la visión con el ojo izquierdo y para su sorpresa comenzó a ver. Primero eran figuras borrosas, luego se fueron aclarando y aclarando hasta hacerse perfectamente visibles. Dios la había sanado, le había puesto un ojo izquierdo nuevo, le había devuelto la visión que el diablo le robó al nacer. El poder sobrenatural de Dios había obrado en un milagro creativo. Lo que era imposible para la ciencia, Dios lo hizo en un instante. ¿Qué hicimos? Activamos el poder sobrenatural de Dios. Entonces, los milagros ocurrieron uno tras otro. La ciencia no pudo sanar a esta mujer, pero Dios lo hizo en un instante. A lo largo de la escritura podemos ver a un Dios que opera de manera sobrenatural, que habita fuera del tiempo, pero que puede interrumpir el tiempo, el espacio y la materia cuando así lo desea. Esto es lo que nosotros llamamos un milagro. Yo defino un milagro como la intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la vida. Por eso, cada día necesitamos con mayor urgencia que Dios interrumpa nuestra vida cotidiana para que veamos sus divinas manifestaciones o milagros. Él es un Dios de milagro y lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Dios detuvo el sol. Josué 10:12-13. Entonces Josué dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El tiempo es una infinita parte de la eternidad y Dios puede parar su reloj en cualquier momento. Lo hizo con Josué y el sol se detuvo. De acuerdo a los descubrimientos de la ciencia, sabemos que el sol no gira alrededor de la Tierra, sino al revés.
Entonces, cuando José dio esa orden, no fue el sol el que se detuvo, sino la tierra. Ahora bien, la tierra no solo gira alrededor del sol, sino que también gira sobre su propio eje y da una vuelta completa cada 24 horas a una velocidad cercana a las 1000 millas por hora. Entonces, esto es lo que se produce por el efecto de la salida y la puesta del sol, también conocidos como la aurora y el crepúsculo respectivamente. Pero, ¿por qué Josué le ordenó al sol que se detuviera si es la tierra la que gira alrededor del astro? Porque él habló desde el punto de vista. Expliquemos esto. Si estamos en un automóvil en movimiento y vemos a una persona parada en la próxima esquina, puede parecer que la persona se acerca, cuando en realidad somos nosotros los que vamos hacia ella. Ahora, lo tremendo de este milagro es que la tierra sí se detuvo, dejó de rotar sin destruirse. En este mismo instante estamos viajando a esa velocidad. La pregunta es, ¿qué pasaría si el planeta se detuviera inesperadamente? Saldríamos despedidos a la velocidad, pero como podemos ver en el relato bíblico, esto no sucedió. Los científicos hasta hoy no alcanzan a explicar por qué el 20 de junio es el día más largo del año. La razón es que fue el día en que Josué ordenó al sol que se detuviera. Una vez más, debemos insistir en que no podemos limitar a Dios. Él es sobrenatural, todopoderoso y tiene total dominio sobre la naturaleza. En el Antiguo Testamento, el Señor muestra cómo un Dios sobrenatural y de milagros. Cuando dividió los idiomas de la Torre de Babel, cuando reverdeció la vara de Aarón y convirtió el agua en sangre, cuando abrió el Mar Rojo y liberó el pueblo de Israel, cuando hizo caer maná del cielo cada día por 40 años, cuando derribó los muros de Jericó, cuando le dio un hijo a Abraham en su vejez usando a su estéril mujer llamada Sara, cuando alimentó a la viuda de Sarepta con la multiplicación del aceite y harina, cuando hizo hablar al asno, cuando los leones no se comieron a Daniel en el pozo, cuando sanó a Naamán a través de su profeta. Y estos son solo algunos de cuantos ejemplos. También vemos un milagro cuando Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito, para que viviera a revelarnos al Padre Celestial como un hijo del Dios sobrenatural. Y cuando su Hijo realizó milagros portentosos, como por ejemplo convirtió el agua en vino, sanó a los 10 leprosos, cuando enderezó la espalda de la mujer encorvada, cuando le dio vista a los ciegos, cuando liberó a la hija de la mujer sirofenicia, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a Lázaro, cuando proveyó de dinero de la boca de un pez, cuando liberó al endemoniado del Gadareno. Sin embargo, el milagro más poderoso fue cuando entregó su vida en la cruz, descendiendo al infierno y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades, y su cuerpo fue levantado entre los muertos antes de descender al cielo y enviarnos a su Espíritu Santo. Lo asombroso es que la iglesia primitiva continuó haciendo milagros similares, conforme a lo que relata el libro de los Hechos. Mejor aún, es que hoy en día nos seguimos maravillando con los milagros, señales y maravillas que Dios realiza en su iglesia.